Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y que la paz y las bendiciones estén con nuestro amado profeta, el profeta Muhammad, el mensajero de Allah. Muhammad, que la paz sea con él. Salam alaikum wa rahmatullah, que la paz sea con todos ustedes. Seguimos en Relatos del Corán. Iniciamos este espacio con una introducción y con la primera historia que aparece en el Corán. Es aquella del profeta Adam, que la paz sea con él. Pero tal y como hemos mencionado, hemos dicho, hemos recalcado en el primer capítulo, en el capítulo pasado, existen elementos que diferencian la narrativa coránica del resto de libros sagrados. Se me ocurren muchas cosas. Por ejemplo, no es una narrativa lineal, no empieza con la creación, por ejemplo en el Génesis, la creación del cielo, de la tierra, la creación de la luz, etc., sino que realmente es una narrativa muchísimo más sofisticada. No es lineal, es una narrativa no lineal, mucho más sofisticada, y es una narrativa fragmentada, una narrativa también que da saltos cronológicos sin perder el hilo conductor de la historia, lo cual es bastante difícil, pero que el texto coránico consigue de una forma realmente no solo brillante, sino única, ¿no? En el programa pasado hablamos de que la historia de Adán, que la paz sea con él en el Corán, no se inicia con una descripción de la creación de Adam, su creación, sino con una profunda enunciación de la anunciación que Allah hace a los ángeles de la creación de este nuevo ser, de esta nueva creación que es Adam y la humanidad por extensión, por así decirlo. En ese sentido, analizamos la aleya 30 de Surat al-Baqarah, del capítulo de al-Baqarah, o la vaca, como se suele traducir, y hablamos del concepto de Khilafa en su significado muy amplio como función y como propósito de la creación del ser humano, no en ese significado político o incluso politizado, más limitado, más restringido al que se suele reducir este concepto profundísimo, un concepto coránico por excelencia. Vimos que ese significado y esa función del ser humano, ese concepto de Jalifa, ni ya en un filar de Jalifa, como dice Allah en Surat al-Baqarah, aleya 30, voy a poner a crear en la tierra un Jalifa, un sucesor. Vemos que esa función del ser humano conlleva una responsabilidad ética, moral, tremenda, y que cuando el ser humano, al no ser consciente de dicha responsabilidad y al no cumplir con dicha función innata, intrínseca en el ser humano de salvaguardar la tierra y velar por, digamos, la armonía y el equilibrio en ella, vivir en armonía con ella, como parte de ella, y no adoptar una posición que se enajena, que se distancia de la tierra. Hablamos de la tierra, como hemos dicho ya, en tercera persona, mientras que somos parte de ella y estamos en ella, ¿no? El ser humano, al no ser consciente de esto y al no cumplir con esto, cae en la corrupción, una corrupción que va desde lo espiritual a lo económico, a lo social y a lo medioambiental, con la contaminación y la destrucción que vemos hoy en día, esta corrupción que mencionan los ángeles diciendo: ¿acaso vas a crear en ella, en la tierra, un ser que va a difundir la corrupción y el derrame de sangre? Cuando la construcción de una civilización no va en armonía con la naturaleza, esa construcción es en realidad una destrucción. Hoy seguimos con la siguiente aleya, la aleya 31 del mismo capítulo, del capítulo de Al-Baqarah, que dice o que habla de unos conceptos realmente muy profundos. Como veis, vamos despacio y con buena letra, como se suele decir. Al leer y tratar de abordar cada historia, vamos a ir paso a paso, despacio, dando su justo peso y su justo, digamos, derecho a cada palabra, a cada pasaje, y vamos viendo cómo Allah nos presenta conceptos vitales para nuestra comprensión
holística, integral de su mensaje y de sus objetivos y de los propósitos de nuestra existencia, de nuestra creación. Como dijimos en su día en la introducción, la historia de Adam se fragmenta en el Corán en varios capítulos, que van desde Surat al-Baqarah, que nos ocupa en estos momentos, hasta Surat al-A'raf, Surat al-Isra y al-Kahf, la 18, Taha, la 20, etcétera, etcétera. Hay, digamos, diferentes fotogramas, por así decirlo, de esta historia, diferentes escenas de la misma narrativa. Es una historia que se repite en varios capítulos del Corán, pero no es una repetición, porque en ninguna de esas ocasiones usa Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea, exactamente la misma formulación, y en cada mención, cada, digamos, escena, en cada pasaje introduce elementos nuevos y conceptos novedosos. La historia de Adam, la paz sea con él, es la primera historia mencionada en el Corán, y en esta aleya o versículo 31 es la primera vez que aparece el nombre de Adam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, como vamos a ver, el nombre de Adam se menciona aquí por primera vez, que veremos en el capítulo que viene, inshallah, el capítulo siguiente, veremos su origen, la etimología del nombre Adam, su significado y los conceptos y reflexiones que merece y que se pueden derivar desde este simple pero profundo nombre, que es el nombre de Adam, con M, porque en español aparece con N, mientras que el origen es con M. Y en capítulos siguientes, inshallah, también hablaremos acerca de la naturaleza de Adam, los elementos de su creación y de algunas diferencias o elementos diferenciadores, distintivos de la cronología y de, digamos, la narrativa coránica. En el capítulo de hoy, inshallah, en cambio, nos centraremos solo sobre un hecho, que es un ta'lim, una enseñanza primordial de la que Allah, alabado sea, nos habla en este pasaje. Como bien vimos en su día, en capítulos pasados, cuando Allah anunció a los ángeles la creación de Adam, esta enunciación y esta anunciación de la creación provocó reacciones en los ángeles, ¿no? Unas reacciones que consistieron en su pregunta. Se preguntaron si Allah iba a crear un ser que difundiría la corrupción en la tierra y acabaría propagando la violencia y el derrame de sangre. De ahí se entiende que Allah no nos creó para difundir corrupción, ni mucho menos para difundir la guerra, los conflictos, la violencia y el fratricidio, digamos, el homicidio, el asesinato entre los humanos, que al fin y al cabo somos hermanos, el fratricidio, la violencia y el fratricidio. Por desgracia, en la humanidad hoy en día se ha institucionalizado la violencia y se ha normalizado, la estamos normalizando. Se puede hablar de una cultura de violencia, de una industria de la guerra. Solo hay que ver las estadísticas que hablan de la venta de armas en el mundo. ¿Armas que sirven para qué? Sirven al fin y al cabo para acabar con vidas sagradas, las vidas humanas, para desintegrar sociedades, para ejercer una corrupción a nivel estatal, a nivel global, una extorsión y una violencia estatal e institucional. Sirven para acabar y desintegrar países y sociedades, mientras que Allah no nos creó para esto y no nos creó para esta realidad realmente deplorable. Allah, alabado sea, nos creó para difundir la cultura de la paz, como nos enseña el profeta Muhammad, que la paz sea con él, diciendo, Afshus salam, difundid la paz. Nos ha creado para la fraternidad, ya que nuestro Padre es uno, como nos enseña esta primera historia, Adam, nuestro Padre, que es el protagonista de nuestra historia, la historia que nos ocupa en Surat al-Baqarah, el capítulo 2 del Corán.
Un protagonista que a su vez, como veremos, tiene como origen la tierra, la propia tierra. Kullukum li Adam, wa Adamu min turab, como nos enseña el profeta Muhammad, que la paz sea con él en un hadith. Todos venís, todos sois de Adam, y Adam a su vez es de la tierra, viene de nuestra madre al fin y al cabo, que es la tierra. Entonces, ante estas preguntas de los ángeles que apelaban a esta violencia, a esta corrupción y a este derrame de sangre, Allah les contestó: yo sé aquello que desconocéis, inni a'lamu ma la ta'lamun, yo sé aquello que vosotros no conocéis, no sabéis. Y acto seguido menciona a Adam en relación al saber, para aclararles a los ángeles de manera implícita el verdadero propósito y la verdadera finalidad de su nueva creación, que es la humanidad. ¿Qué nos dice Allah? Alabado sea, en estas aleyas que nos ocupan hoy, las aleyas 31, 32 y 33, nos dice: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ما كنتم تكتمون. Es decir, Allah les dice, nos dice en el Corán: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Es decir, enseñó a Adam o Adán todos los nombres y presentó a estos a los ángeles, diciéndoles a los ángeles: informadme de los nombres de estos. Vamos a hablar con detenimiento de estos conceptos enseguida, inshallah. Les dijo: informadme de los nombres de estos si en verdad lo que decís, tenéis razón en lo que decís. Dijeron los ángeles: glorificado seas, no sabemos excepto aquello que tú nos has enseñado. Tú eres ciertamente el omnisapiente, el sabio. Dijo Allah, alabado sea: oh Adam, infórmales de sus nombres. Cuando Adam les informó a los ángeles de estos nombres, y vamos a ver cuáles son estos nombres, dijo Allah a los ángeles: no os he dicho que conozco lo que ocultáis, que conozco lo oculto de los cielos y la tierra, y que conozco y sé lo que mostráis y lo que ocultáis o lo que ocultabais. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Vamos a adentrarnos, inshallah, en este pasaje y reflexionar un poco acerca de sus significados y los principales conceptos que entraña, inshallah. Enseñó a Adam todos los nombres. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Así nos dice Allah en este pasaje. Antes de nada, existe un problema con las traducciones de los pasajes del Corán, especialmente con esta aleya, con este versículo que nos ocupa. Algunas traducciones indican los nombres de todos los seres, es decir, enseñó los nombres de todos los seres, mientras que el Corán dice en árabe, porque el Corán solo está en árabe, lo demás son traducciones de los significados del Corán, nos dice al-asma'a kullaha, todos los nombres. Y es muy preciso y muy importante subrayarlo por la diversidad que hay a la hora de interpretar esta aleya, este versículo. Existen diferentes exégesis o interpretaciones de la palabra asma, nombres o palabras, aquí. A continuación, enumero 3, básicamente. La primera dice: al-asma'a kullaha, todos los nombres aquí, quiere decir todas las palabras y los nombres en todas las lenguas, es decir, todas las palabras que existen y existirán. En otras palabras, que Allah enseñó al primer ser humano, a Adam, todas las palabras que iba a haber y ellas quedaron, por así decirlo, embebidas en su ser y pasaron de generación en generación.
Esto tendría algo que ver quizá con la teoría de la gramática universal de Noam Chomsky, el gramático y científico estadounidense, su teoría de la gramática universal y su visión de la adquisición del lenguaje. Hasta hoy en día hay una divergencia entre los científicos, entre los gramáticos, entre los lingüistas, entre los neurocientíficos acerca de la adquisición del lenguaje por el ser humano. Existen preguntas que aún no tienen y aún no han recibido respuestas definitivas totalmente convincentes. Preguntas como: ¿cómo es que el ser humano es capaz de adquirir el lenguaje en un tiempo récord y absorber las estructuras bastante complicadas de los idiomas en cuyo seno se cría, ¿no? Un bebé en pocos años ya adquiere y absorbe estas estructuras, esta gramática, esta conjugación de los verbos, etc. Y ello quizá es mejor respondido por esta teoría de Noam Chomsky y otras teorías también que existen. También otra pregunta: ¿el lenguaje precede al pensamiento o es que es el pensamiento el que precede al lenguaje? ¿Podríamos articular ideas y pensamientos sin lenguaje? ¿O el lenguaje es esencial y es un elemento necesario, sine qua non, ¿no? En nuestros procesos cognitivos y en la formación de nuestras ideas? Son muchísimas las preguntas que podríamos plantear en este ámbito. Esta sería la primera interpretación: todas las palabras, todos los nombres en todos los idiomas. ¿Cuál es la segunda? La segunda dice que, o la segunda interpretación, que la aleya dice que no se trata de todas las palabras en todos los idiomas y todas las lenguas del mundo, sino de todas las palabras y todos los nombres en una lengua primordial, inicial, que sería la madre de todas las lenguas e idiomas. Esta interpretación quizá sea una de las más plausibles y nos dice que Allah enseñó a Adam un idioma inicial de una manera que solo Él, alabado sea, subhanahu wa ta'ala, sabe y conoce. Y que con la expansión de la humanidad, la sucesión de las generaciones, de dicho idioma ha ido cambiando y evolucionando, dando lugar a la diversidad lingüística que tenemos hoy en día. ¿Cuál fue esa lengua inicial que habló Adam? ¿Cuál fue? Esa es una pregunta que retomaremos, inshallah, en otros capítulos, cuando reaparezca el habla, el idioma, las palabras en la historia de Adam, y no tardará en hacerlo porque dentro de pocos versículos, pocas aleyas, nos dice Allah, alabado sea: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Adam recibió unas palabras de Allah, فَتَابَ عَلَيْهِ, y Allah le perdonó. Hay una tercera interpretación que me gustaría mencionar entre muchas, y es que aquella que dice que asma, palabras, aquí hace referencia a letras y no a palabras. Un abecedario, un alifato, una serie de letras que a su vez, a partir de ellas, a partir de esas letras y fonemas, se componen las lenguas que describen e interpretan el mundo a nuestro alrededor. Y presentó estos a los ángeles, es decir, Allah presentó estas palabras, sea cual sea la interpretación que veáis más plausible, presentó estas palabras a los ángeles y les dijo Allah a los ángeles: informadme de los nombres de estos, los nombres, los nombres que reciben las diferentes cosas que nos rodean, si es verdad lo que decís. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Un desafío a los ángeles por parte de Allah, glorificado sea. Un desafío a los ángeles para demostrarles la singularidad del ser humano, el lado positivo de la creación de Adam, los beneficios y las ventajas de la aparición de esta nueva creación y unos beneficios que sobrepasan los lados negativos a los que apelaban los ángeles. El potencial de Adam, ese potencial que tiene mucho que ver
con la lengua, con el lenguaje, mejor dicho, y con el conocimiento, el saber. Dijeron, ¿qué dijeron los ángeles? Dijeron, glorificado seas, gloria sea a ti, oh Allah. No sabemos más que lo que tú nos has enseñado, no sabemos excepto aquello que tú nos has enseñado. Tú eres ciertamente el omnisciente, el sabio. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Reconocen aquí los ángeles sus limitaciones, reconocen su equivocación. La ilma lana illa ma 'allamtana. No tenemos conocimiento, no tenemos saber, no tenemos información salvo aquella que tú nos has transferido y nos has enseñado. Innaka antal alimul hakim. Tú eres el alim, el que todo lo sabe, el hakim, el sabio. Ilm, alim, aquí ilm hace referencia al saber y hakim hace referencia a hikma, sabiduría. Hay una diferencia entre el saber y la sabiduría. ¿Cuál es esa diferencia? Los exegetas y los eruditos dicen que el saber es información y la sabiduría es esa información aplicada de una forma clarividente a la realidad y a la práctica, ¿no? Un saber aplicado. Como nos dice Allah, alabado sea, ahí sale de nuevo ese ilm y esa hikma y esa khibra. Nos dice, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Oh gente, oh humanos, os hemos creado de un varón y de una hembra y os hemos hecho pueblos y tribus. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? Para que os conozcáis y os reconozcáis. Porque, como nos dice este pasaje, Inna akramakum indallahi atqakum, el más elevado, el más dignificado, el más honrado ante Allah es el que tiene conciencia de Allah, y esa conciencia emana del saber, del conocimiento. Inna Allaha alimun khabir. También aquí acaba diciendo Allah es el omnisapiente, el Khabir, el experto en todo, el que abarca en su conocimiento todo. Y como siempre decimos, Allahumma allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Oh Allah, enséñanos aquello que desconocemos, que ignoramos, benefícianos con aquello que sabemos y incrementa nuestro conocimiento. La ausencia del ilm y sus resultados está conectada con lo que decían los ángeles al principio, está conectada con la corrupción, está conectada con el miedo, tememos aquello que desconocemos, está conectada con el odio y con el derrame de sangre que viene de ese odio. Y por lo tanto Allah les enseña a los ángeles que ellos han deducido esa corrupción y ese derrame de sangre de la falta de conocimiento, mientras que Adam, al adquirir ese conocimiento, ha adquirido un potencial que ha mostrado la equivocación de los ángeles, ¿no? Y hablando de conocimiento y de ciencia, lo que estamos diciendo se ve en ciertas teorías del lenguaje y de la cognición humana. Wilhelm Humboldt es un filósofo y un fundador, o el fundador de la Universidad de Humboldt en Berlín, y solía afirmar una cosa muy interesante. Decía, el hombre es lenguaje, pues es a través del lenguaje que se da cuenta del mundo. A lo largo de los siglos y de los milenios, comunidades de seres humanos vienen creando y recreando su lenguaje, impulsando este lenguaje por la necesidad de cooperar y explorar el mundo a su alrededor y su ambiente y comunicarse conociendo el mundo a su alrededor. Usan el lenguaje para compartir el conocimiento con sus parientes y formar etnias y pueblos y comunidades. Lo transmiten de generación en generación y van teniendo lo que se llama historia, ¿no? Antes del lenguaje no se puede hablar de historia. Y durante todo ese largo periodo el lenguaje va moldeando la mente humana
a su manera y formando una mentalidad diferente a la que se va haciendo o se ha venido estructurando el mundo a base de este lenguaje precisamente. De ahí que me gusta mencionar siempre la teoría de Sapir-Whorf, una teoría muy interesante desarrollada por Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf. Indica esta teoría que la estructura de un determinado lenguaje, un idioma, ejerce una influencia muy grande en los modos de pensamiento y en los modos de comportamiento característicos de sus hablantes y de la cultura en la que se ha entablado y se ha estructurado y se habla ese lenguaje. También se llama la hipótesis de Whorf, ¿no? Es decir, la cultura española, por ejemplo, o hispana, tiene mucho que ver con el español, sus estructuras, sus sonidos, etc. Y lo que se puede decir y lo que es aplicable al español es aplicable al inglés, al chino o al árabe. Pero de la misma forma que el lenguaje influye en su entorno, influye el entorno en el lenguaje humano. ¿Cómo influye el entorno en el lenguaje humano? Es decir, ¿cómo se diferencia un idioma que nace en una selva de un idioma y una lengua que nace en un desierto? ¿Cuáles son los elementos distintivos, por ejemplo, de una lengua que nace en un espacio árido y que es la diferencia con un lenguaje y una lengua que nace en un espacio abundante en agua? Su capacidad de abstracción, su uso metafórico y su uso y dimensión poética. Inshallah, en el capítulo que viene vamos a explorar estas diferencias y vamos a seguir con este capítulo y este pasaje del Corán, este pasaje que habla del lenguaje humano, habla del ilm, del conocimiento, y vamos a ver cómo se conecta el ilm y el lenguaje, es decir, el conocimiento y el lenguaje humano, y cuáles son los ámbitos conceptuales que podemos explorar a partir de este pasaje con el que seguiremos, inshallah, en el capítulo siguiente, en el capítulo que seguirá tratando la aleya 31, 32 y 33 de Surat al-Baqarah, y seguimos con el primer segundo capítulo y la primera historia del Corán, que es la historia de Adam. Nos vemos entonces, inshallah, en Relatos del Corán. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.